En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Fran, cuando volvió a la ciudad, se topó con dos gatos azules esclavistas, a los cuales torturó para saber la ubicación en donde llevan a los capturados. Continuamos con Capítulo 1, parte 4. Quería que Fran esperara en algún lugar mientras Jet y yo nos encargábamos del problema, pero ya había usado mi clon para cocinar en la playa hoy. Lo había mantenido durante bastante tiempo, así que únicamente podría volver a utilizarlo pasado mañana. Además, Fran nunca dejaría pasar la oportunidad de matar a unos asquerosos esclavistas de esa forma. Aunque tendrás que esperar hasta la noche. De acuerdo. Realmente espero que podamos encontrar un lugar para quedarnos para entonces. Afortunadamente, encontramos una habitación en una posada barata poco después, donde esperamos a que anocheciera para hacer nuestra incursión. Eran las últimas horas de la noche. Los habitantes de la ciudad dormían y los borrachos se dirigían a sus casas. ¡Vamos! Estábamos cerca de la base de operaciones de la que nos habían hablado los esclavistas. Combinamos la magia oscura de Jet con nuestras habilidades de sigilo, por lo que había poco riesgo de que alguien nos descubriera, pero hice que Fran llevara una máscara en caso de que nuestra fachada fuera descubierta. Estábamos preparados y listos. El escondite era un edificio que daba al distrito portuario. La primera planta de este era un almacén y la segunda un apartamento. El edificio en sí parecía discreto. Sin embargo, sentí varias presencias desde el interior de la casa. Al inspeccionar la casa más de cerca, encontré a dos guardias vigilando la entrada. Uno era un torturador sádico y el otro un asesino sádico. Eso era más información de la que necesitaba. Se darán cuenta si tardamos demasiado. Entonces tendremos que hacerlo rápido. Bob. Sí, nos ocuparemos de los guardias primero. Fran hizo su movimiento. Silencié sus pasos usando silencio para que pudiera correr a toda velocidad. Ella cortó a los dos guardias para deshacerse de ellos. Lo último que vieron fue la sombra de Fran. Inmediatamente guardé sus cadáveres. No podíamos hacer nada con la sangre del suelo, pero estaba oscuro, así que nadie se daría cuenta. Ahora teníamos que pensar en la mejor manera de investigar el edificio. Empecemos por el último piso. Bien. Cargar directamente por la puerta principal sería una tontería de nuestra parte. Fran saltó usando caminata aérea y aterrizó en el tejado sin hacer ruido. Durante nuestro combate con el Lich, la AP combinó caminata aérea con otras habilidades para crear manipulación de viento. Parecía complicado, pero era bastante fácil de usar una vez que se probaba. Creo que Fran ni siquiera sintió una gran diferencia cuando la usó. La compensación es que su uso cuesta mucho más maná. La combinación de varias habilidades en una sola habilidad avanzada tenía el inconveniente de que era más difícil de usar. Tendríamos que acostumbrarnos a ello. Fran aterrizó en 4 patas y rodó hacia adelante, utilizando su cuerpo como resorte para disipar la fuerza del impacto. También hizo un aterrizaje silencioso. Ella realmente tenía la gracia de un gato hombre bestia. Vamos a empezar con esta habitación. Muy bien. Irrumpimos en el ático a través de una ventana. Utilicé silencio para silenciar el sonido de los cristales rompiéndose. Había una figura en la cama, dormida, que no había notado nuestra llegada. Una rápida identificación reveló que era uno de los esclavistas. Bajo sus habilidades figuraban intimidar y estafar, y tenía títulos como estafador y comerciante de esclavos. Definitivamente no es una buena persona. Hostil. Fran me apuñaló sin contemplaciones en el corazón del esclavista dormido. HRK. El repentino dolor lo despertó, pero sus gritos fueron silenciados gracias a mi hechizo. Tomó su último aliento con mi hoja alojada en su pecho. Lo guardé antes de que pudiera empezar a derramar sangre, para no dejar ninguna prueba. Me sentí como un asesino profesional. Creo que los esclavos están en el sótano, pero tendremos que limpiar este piso antes de ir allí. Eso facilitaría nuestra operación de rescate. Y nada como un antiséptico para limpiar una infección. Continuamos nuestra carrera sigilosa, eliminando silenciosamente a todos los esclavistas que pudimos encontrar. No nos encontramos con ningún problema ya que todos estaban dormidos.
Ahora éramos mucho más fuertes gracias a nuestro recorrido por la mazmorra de los muertos vivientes. No habríamos tenido ningún problema incluso si hubiéramos ido con un asalto frontal. Aún así, no queríamos hacer saltar las alarmas. Nuestros enemigos seguían siendo un dolor de cabeza si se coordinaban entre sí, y algunos de ellos podrían acabar huyendo de la escena. Peor aún, podrían tomar como rehenes a alguno de los niños que intentábamos salvar. Esta es la última. Nos acercamos a la última sala del segundo piso después de haber eliminado a 8 esclavistas. Nos había tomado 5 minutos. Sin embargo, había algo extraño en esta habitación. Podía ver la luz que salía de ella. Solo había una presencia en la habitación, pero debía estar despierta. Incluso si entramos a escondidas usando silencio, todavía existía la posibilidad de que nos notara. Jet, ¿puedes encargarte de eso? Bob. En silencio, ¿de acuerdo? Ah, wow. Un rato después, Jet regresó. Eso fue rápido. ¿Terminaste? Carf. No habíamos escuchado ningún sonido mientras esperábamos a Jet. Ser un lobo que vivía en las sombras tenía sus ventajas. Entramos en una habitación que parecía una especie de estudio. Nos acercamos al escritorio y descubrimos que el hombre bestia de los gatos azules que se encontraba en el escritorio estaba muerto. Jet había usado su magia de sombras para matar al hombre sin siquiera hacer ruido. Su atuendo era más apropiado que el del resto de los esclavistas que habíamos eliminado. Debe haber sido un empleado o algo así. Muy bien, veamos qué tenía guardado en su escritorio. Podríamos encontrar algo sucio. Hurgamos y encontramos algunos expedientes y libros de contabilidad. Contenían registros de los esclavos que habían sido enviados a Raidos. Creo que también había información sobre los tratos que tenían en Ceedron. Junto a los nombres de Suárez y Julius aparecían las cifras de 10 y 20 millones, respectivamente. ¿Eran estos sus precios de venta? Era mucho dinero para unos esclavos corrientes. Podrían ser cifras importantes. Creo que acabamos de encontrar algunas pruebas condenatorias. Debería entregarlas a las autoridades, ¿pero a quién? Los guardé por el momento. Aparte de eso, encontramos 7 rollos de papel de pergamino que estaban sellados con magia. Ya los había visto antes, eran contratos de esclavos. Tenían nombres ya escritos en ellos. En algún lugar de este edificio había 7 personas que habían sido obligadas a renunciar a su vida como esclavos. Definitivamente deberíamos tomar estos documentos con nosotros. También encontramos una pequeña caja fuerte de metal escondida en un rincón de la habitación. Podría haber pruebas valiosas allí, entre otras cosas. Con una rápida inspección al cadáver del hombre encontramos una llave. No percibí nada de maná proveniente de la caja fuerte. Tampoco parecía haber trampas. ¿Esta es la llave? Probablemente. La abriré. Retrocede. Aunque la caja fuerte no estaba armada, no podíamos dejar de ser cuidadosos. Fran dio un paso atrás, y yo manejé la llave con telequinesis para abrir la caja fuerte. La caja fuerte era segura. Al abrirla no se activó ninguna trampa. «Oh. Dinero», murmuró Fran con contundencia. No le interesaba el tesoro, aunque conocía su valor. Había 100.000 G en efectivo junto con joyas de aspecto caro. Mucho dinero, por supuesto. Estoy seguro de que son bienes robados. Estamos en un escondite de ladrones, después de todo. Es justo que nos llevemos esto. No es así. Por supuesto. Rápidamente guardé todo en el bolsillo de la caja fuerte. Fran no parecía interesada, así que tuve que compensar su falta de entusiasmo. Definitivamente, este no era un caso en el que debía ser influenciado por bonitas piedras preciosas y dinero. No parece que quede nadie en este piso. Sí. Era hora de avanzar hacia el primer piso. Percibía varias personas moviéndose, así que el lugar debe estar fuertemente vigilado. Puede que no tengamos muchos lugares para escondernos en el primer piso ya que era un espacio de almacenamiento. Lo peor que podría pasar sería que los esclavistas escaparan tras ver a Fran. Quería evitar, en la medida de lo posible, que descubrieran que su atacante era una niña.
Ninguna niña sería capaz de derribar un escondite de esclavistas por sí sola. Si Fran permanecía en Dars durante algún tiempo, el grupo de esclavistas pronto descubriría que ella era la responsable del asalto. Nuestro mejor curso de acción era derribar la base lo más rápido posible sin ser descubiertos. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Sabíamos que tenían esclavos en este lugar, así que el exterminio total estaba descartado. Tampoco podíamos armar mucho alboroto, ya que podrían tener túneles subterráneos que podrían usar para escapar. Utilicé el radar omnidireccional y el sentido sensorial para encontrar toda la información posible sobre el sótano. Las habilidades compuestas que la AP había fusionado eran difíciles de usar. Recibí una avalancha de información cuando utilicé el hechizo, y no pude elegir lo que era relevante. En pocas palabras, cuando intentaba escuchar las firmas sonoras, recibía un aluvión de sonidos procedentes de todas las direcciones, que al final no eran más que ruido. Necesitaba subir de nivel mi habilidad de pensamiento dividido para poder procesar todos estos datos. Me tomó algo de tiempo, pero logré averiguar dónde se encontraban todos los hostiles del primer piso. Había una sala grande, probablemente el almacén, y 3 salas más pequeñas que probablemente albergaban a los encargados. Había 5 personas en la sala grande. Iban a ser un problema, así que decidí que nos ocuparíamos de ellos en último lugar. Había una persona en 2 de las salas más pequeñas y otra en la restante. Entremos desde fuera. Entendido. Salimos y rodeamos una de las habitaciones del primer piso. En esta había un hombre solitario. Utilicé silencio para que Fran pudiera entrar por la ventana sin ser notada. Justo cuando el hombre se dio la vuelta para gritar, Jet le sujetó la garganta. La boca del hombre se abrió y cerró en un grito silencioso. Nos ocupamos del resto de las habitaciones pequeñas de la misma manera. Bien, ocupémonos del resto de una sola vez. Quedaban 5 guardias en el primer piso. No sabíamos cuántos había en el sótano. Usaré silencio. Jet, usa velo negro. Bof. Velo negro era un hechizo de magia oscura que lanzaba una cúpula de oscuridad sobre un área. Una vez que estuvieran ciegos, nos desharíamos de ellos rápidamente antes de que tuvieran la oportunidad de huir. Lo único que sentí en la silenciosa oscuridad fue la confusión de los hombres. Dejé que Fran y Jet corrieran libremente en la oscuridad. No tenían problemas para ver ya que Fran tenía el sentido de presencia y Jet su sentido de vida. Los hombres no sabían lo que los golpeaba. Y así es como despejamos el primer piso. Todo lo que queda ahora es el sótano. Según la información que tenemos, se supone que hay 24 esclavistas en total. Los 4 restantes podrían estar ahí abajo, así que ten cuidado. Muy bien. Bajamos en silencio las escaleras hacia el sótano, que en realidad era más bien un calabozo. Había 2 hombres haciendo guardia en la puerta, pero los eliminamos en un instante. No estaban realmente de guardia, y estaban en medio de una partida de cartas cuando llegamos a ellos. Ahora solo quedan 2. No los vi, ni sentí su presencia. Deben estar lejos del escondite. Ahora solo tenemos que salvar a los niños que están encerrados. Nuestra información era exacta. Había 7 niños en cautiverio, con collares de esclavitud ya en el cuello. Me recordaron a Fran cuando la conocí, y eso despertó mi ira hacia los esclavistas. Vamos a salvarlos. Por supuesto. Fran se dirigió a las celdas de la prisión. Quien está ahí, nos llamó un chico, con miedo aparente en su voz. Parecía ser el mayor de los 7. Debían de estar sorprendidos por esta repentina aparición de un niño del exterior. Tenía un aspecto bastante elegante. ¿Era un noble? La niña que protegía detrás de él era exactamente igual a él. Eran gemelos. Un aliado. ¿Qué? Estoy aquí para salvarlos. Pero la gente de arriba, el chico sabía que Fran no formaba parte del grupo de esclavistas, pero no podía imaginarla derrotando a sus captores para llegar hasta aquí. Debió pensar que ella se había infiltrado. Todos muertos. ¿Qué? El chico parecía desconcertado. Maté a todos los esclavistas del edificio. ¿Lo hiciste tú sola? Los gemelos se miraron incrédulos.
No podía culparlos. ¿Cómo iban a creer que esa niña, que probablemente era más joven que ellos, había matado a más de 20 hombres ella sola? Fran no prestó atención a los confundidos prisioneros. Se acercó a los barrotes de la prisión y me agarró la empuñadura. Retrocede. Es peligroso. Aléjate de los barrotes. Correcto. Clan. Con un golpe de mí mismo, Fran cortó las rejas limpiamente y las abrió. ¿Qué? No es posible. Los niños miraban asombrados los barrotes rotos. Estaban estupefactos, intentando todavía asimilar lo que acababa de ocurrir. Ahora que lo pienso, ver una espada cortando limpiamente el acero debió parecer irreal. Fui yo quien lo hizo, y todavía me resultaba extraño. Una vez más, Fran no les hizo caso y entró en la celda. ¿Estás herida? Uno de los niños parecía estar curando un tobillo roto, y su único tratamiento consistía en vendajes descuidados. El pie iba a infectarse tarde o temprano. Deberíamos curarla, sugerí. Fran lanzó un hechizo de curación a la niña. ¿Curación media qué? Ya está arreglado. ¿Eres un mago? ¡Guau! Los niños empezaban a clamar a su alrededor, pero algo más había llamado la atención de Fran. Fran. Te lo sé. Viene alguien. Sentimos que alguien estaba entrando en el edificio. ¿Había vuelto uno de los esclavistas al escondite? Mierda. Tenemos que matarlo antes de que se dé cuenta de que algo va mal. ¿Qué sucede? Escóndete. ¿Qué? No salgas hasta que yo vuelva. Fran miró al techo mientras las miradas de preocupación empezaban a aparecer en los rostros de los niños. Fran hizo que se metieran en la celda nuevamente y subió la escalera. Él está caminando por el primer piso. ¿Qué está buscando? A sus amigos. No olvides ponerte la máscara. Ahora que estábamos de regreso en el primer piso, observamos cuidadosamente al intruso. El hombre estaba completamente armado y parecía formidable. Los esclavistas que habíamos matado antes no eran nada comparados con él. Además, sabía disimular muy bien su presencia. Solo habíamos conseguido detectarlo gracias a nuestras innumerables habilidades de detección, sin las cuales habría sido imposible descubrirlo. Es hora de identificarte. Nombre: Salud Orlan. Raza: humano. Clase: caballero oscuro. Nivel: 31/99. PV: 169. Magia: 288. Fuerza: 236. Agilidad: 127. Habilidades: Resistencia a las sombras 3. Asesinar 4. Intimidar 5. Sigilo 3. Bloqueador de identidad 6. Eliminación de presencia 3. Arte avanzado de la espada 1. Arte de la espada 10. Dominio avanzado de la espada 2. Dominio de la espada 10. Etiqueta real 3. Arte del escudo 7. Dominio del escudo 8. Interrogación 4. Resistencia al veneno 4. Magia de veneno 3. Resistencia a la tormenta 6. Captura 5. Resistencia a la parálisis 4. Magia oscura 5. Manipulación espiritual. Habilidad de clase: Aura. Oscura. Título: Rompe juramentos. Guardián. Equipo: Espada larga fina de mitril. Escudo de mitril negro. Armadura de mitril negro. Manto de tigre negro celestial. Brazalete de resistencia mágica. Anillo de vínculos. Era fuerte. También parecía un poco malvado. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.